Bueno, a ver si podemos restablecer ahora la conexión. Evidentemente hay como una sobresaturación también hay mucha gente conectada. El otro día, justamente el sábado pasado, nota que se las recomiendo que la pueden ver tanto en Instagram como en YouTube. Charlamos con el ruso Jorge Jaskiliov, el ruso que es periodista, avesado de 40 años, no sé cuántos años de profesión, pero bueno, y hablamos de este tipo de cosas que suceden con las conexiones y demás. Bueno, acá vamos saludando a la gente. Vamos de nuevo, a ver qué es lo que pasa. Saludamos. A ver, vamos a ver por acá y ahora vamos a darle entrada. Tenemos mejor fortuna que la conexión anterior. Ahí está, ahora sí, bueno, muy bien. Qué grande. Bueno, ahí está. Ahora sí. Muy bien, vamos a charlar entonces mirá qué look que has metido. Vamos a charlar con Javier Moreno. Javier, tenés 39 años, naciste en Mar del Plata. eh, Sí, así es. ¿Y de qué trabajas? ¿Qué tal? Ante todo, muy buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo te va? Bien. Y buenas tardes a todos los que están viendo, los que están escuchando. Y ahora, si me permitís, que voy a grabar porque también hay muchas personas que no tienen el acceso a Instagram. Ajá, está muy bien. Entonces lo voy a grabar para enviarlo por otras redes sociales. Buenas Perfecto. tardes a todos. Soy Javier Moreno. En este momento me desempeño en la tarea de vigilador que me ha tocado como objetivo, como lugar, para que la gente entienda. Me ha tocado estar ocupando en el piso número 3 del Hospital Jusey. Ajá. Para las personas que más o menos están, digamos, en la ciudad de Mar del Plata y para las personas que están allá, el Hospital Jusey es uno de los focos más concentrados de los casos que ha habido positivos de COVID en esta pandemia. Javier, Y me ha tocado estar ahí, en el centro. para los desprevenidos, le decimos que el Hospital Jusey es lo que era hasta hace poco tiempo el Hospital EMSA, en la avenida Juan B. Sí, Justo, casi Fleming, o sea, conocido popularmente como EMSA, y bueno, lo han rebautizado para inaugurarlo una vez más. exactamente, o sea, en este momento está a cargo de PAMI, del servicio asistencial que, que, que abarca todo lo que son jubilados y pensionados de las jubilaciones privadas, sí. Ujú. Y más que nada, para mencionar, fue un lugar donde estuvo mucho tiempo parado, cerrado, donde no se sabía qué hacer, qué destino tenía, y en este momento el funcionamiento que tiene es por medio de esta institución nacional. Bueno, vos trabajás para una agencia de seguridad. Sí, que es una agencia muy conocida acá en Mar del Plata. Es una agencia de seguridad, obviamente seguridad privada, y se Sí, destinaron hace algún tiempo al Hospital Jusey. ¿Dijiste qué piso? ¿Tercer piso escuché? ¿No me confundí yo? tercer piso. El piso se llama, el lugar se llama piso COVID. Ajá, bien. Bueno, dice el supervisor, Moreno me tiene que ir a cubrir, Hospital Cusay, ¿qué elementos tenías de protección? No, no quiero entrar en el tema si te los dieron, no te los dieron, no sé, no quiero ir por ese lado. No, no. Digo, ¿qué Debido elementos de acá a la... protección ante la circulación posible del virus ahí en el hospital? Bien. En el lugar mismo me proveyeron de doble barbijo. Es Ajá, un barbijo quirúrgico y otro barbijo denominado KN95, ajá. que es el que se utiliza en esos lugares. Y una mascarilla de acrílico transparente que no es descartable, se puede utilizar, digamos, por un tiempo prolongado. Ajá, Esos son los primeros materiales, digamos, el primer día que a mí me afectan ese servicio, que fue de madrugada. ajá. De madrugada, ¿qué estamos hablando? De 22 a 6, por ejemplo. Así es, ese es el turno noche, turno de madrugada, turno nocturno. Ajá. ¿Y con qué panorama te encontraste? O sea, te dieron los elementos de protección, bueno, haces el relevo con tu compañero y o sea, ¿qué pensaste? Después vamos a entrar en la otra etapa, que es la etapa del posible lugar de contagio y demás, ¿no? Pero vos te afectan a un lugar donde sabes que la gente que está internada está con una enfermedad complicada y que es de muy fácil transmisión.
La primera sensación de haber sido asignado a ese lugar, medio a las apuradas, y sin contemplar digamos, un previo aviso, porque fue así, fue bastante helada, digamos, fue un balazo de agua fría, pero un balazo de agua fría en una noche de invierno y uno estando prácticamente en Ojota y en Maya en el medio de la peatonal de Mar del Plata, o así, o sea, era lo que el temor más grande que no, o sea, hablo en plural porque todo esto lo vivimos en familia nosotros, lo vivimos como un bloque. Entonces tengo que referirme en plural porque yo solo no estoy en esto, estoy con mi mujer, con mis hijos, con mi mamá, mi papá, el marido de mi mamá, mi hermano, todo, o sea, es todo un bloque que afrontamos todo esto. Bueno, te afectan al servicio. Vas, tomás servicio y Sí. estás, ¿cuántos días hasta que empezaste a no sentirte muy bien? Bien, a mí me afectan un día a la madrugada y ya a partir del día siguiente comienzo a cubrir el turno de la tarde, el Ajá, horario de 14 a 22. bien. Estoy alrededor de 14, 15 días cubriendo ese servicio en el mismo lugar, solamente con un cambio de horario, digamos, de lo que era el nocturno a lo que es el vespertino. ¿Y, y, Nada cuán- más, o sea, varió eso. qué hay? Es un piso que hay habitaciones donde está la gente de No, forma individual, están en habitaciones compartidas. ¿Cómo es ese piso sanitario? es un piso que está destinado en primera instancia a una parte de aislamiento de pacientes COVID positivo a lo que se dedica el hospital, que estamos hablando gente de la tercera edad, los adultos mayores. Ajá. Hay pura y esencial una parte de aislamiento en donde están ellos nada más y ciertos médicos seleccionados en los cuales no pueden salir. Hoy en día se está hablando mucho de la burbuja de Boca y de River. Es lo mismo, ellos están dentro de un lugar que es como una burbuja, en donde no pueden salir y no pueden entrar durante su turno de trabajo. Y los familiares de esa gente, familiares allegados de la gente que estaba internada, podían ir a visitarlos, compartir un momento con ellos. No, no, hemos tenido, digamos, experiencias de los cuales yo no podía verlo porque yo estaba en el pre-aislamiento, por decirlo así, trabajando, Ajá. pero hemos tenido situaciones en las cuales los familiares hacían llegar un celular, hacían llegar algún medio de comunicación para que ese adulto mayor pudiese ver, pudiese escuchar, pudiese comunicarse con la familia en esos, por decirlo así, últimos momentos donde los médicos sabían que ya se estaba despidiendo de este mundo terrenal. En el momento que estuviste ahí cubriendo en ese objetivo, ¿fallecieron algunas personas? Sí, sí, incluso, o sea, uno tenía la posibilidad de visualizar cuando las llevaban, las trasladaban para el correspondiente trámite y lo que seguía para lo que era una persona fallecida. Estamos hablando de que hay todo un protocolo sanitario armado para que cuando una persona fallecida, y de acuerdo, digamos, a las normativas vigentes, que ahora no pueden ser velados o tiene que ser un velatorio muy acotado o, digamos, con cierta reglamentación, tenían que ser trasladadas y destinadas a un lugar y de ahí continuar el ciclo, en este caso de pandemia, que seguía ese cuerpo. Sí, he tenido la posibilidad de observar salir varios óbitos. Eh, 14 días, estás ahí, empezás a no sentirte muy bien, a, a detectar o autodetectar algunos síntomas compatibles con coronavirus. ¿Qué Ahí sensación estamos con... corporal tuviste? Bien, el tema de compatibles no es tanto como se habla hoy en día, por eso el tema que fue bastante dudoso y bastante sospechoso. Yo cuando me tomo, tengo un día franco, tengo un estado gripal, pero síntomas atípicos a los que informan hoy las autoridades. Empecé como una gripe, un pequeño enfriamiento, digamos que dolor de cuerpo, como si uno hubiese jugado un partido de fútbol los 90 minutos acá en el estado del mundialista, qué sé yo, una final, Alvarado, Aldo Civi, y que se tenía que jugar la vida y uno no estaba en estado, y así, caí en Disculpame, cama con esos dolores de cuerpo.
no creo que son categorías distintas, pero no importa, seguí. Dale. Ya, yo te doy el pie, o sea, yo te doy el pie. Cuando vos me des el pie, contamos las Libertadores mías. Y no hay problema. Y no, te digo así porque yo sé que vos sos del Porto, vos sos fanático de eso, pero yo, a ver, yo estoy acá en Mar del Plata, soy fanático de Boca, así que... entonces, ese síntoma primordial, el dolor de cuerpo, el dolor de, digamos, de muscular, y leve, pero muy leve, una molestia en la garganta, un cosquilleo, algo inusual, a lo cual acompañado con dolores de cabeza. Esos fueron mis síntomas. Eso fue, particularmente, no hubo ni pérdida de olfato, ni fiebre, en todo el proceso no tuve fiebre ningún día. Y, bueno, y a partir de ese momento, ¿qué hiciste? O sea, porque a mí lo que me interesa, y creo que a muchos, es poder transmitir, porque uno consume noticias por una deformación profesional, permanentemente consume noticias. Entonces, por ahí vos ves, no sé, Fantino aislado porque, aislado no, estuvo con coronavirus. Ahora apareció Santiago del Moro. O sea, aparece un montón de gente reconocida que está afectada de coronavirus, la gente no conocida, pero creo que en lo que se falla en la comunicación, es un punto de vista, es que no se explica bien las cosas. Es decir, bueno, a ver, flaco, lo que pasa es esto, yo hice esto, a ver si me sirve de ejemplo. O sea, que me gustaría que cuando terminemos esta charla, que alguien diga, bueno, me sirvió y me quedó un elemento por las dudas que llega a ocurrir en mi casa. Porque la verdad, yo veo que hay, no sé si es algo exprofeso o no, pero hay como una falta de una pata de la mesa de la comunicación. Es un punto de vista nada más. Bueno, te sentiste de ese modo, ¿qué hiciste? Bien, ese día, o sea, como no eran síntomas que informaban, que normalmente están en todos los lugares, que son, digamos, los síntomas de marketing del COVID, porque tenemos que entender que el COVID tiene como cierto marketing de donde te sentís de tal o cual manera, tenés que ya empezar a sospechar. Bien, entonces creí que era un enfriamiento, quizá un ida y vuelta del trabajo, en algún momento un descuido de mal abrigado, porque no eran síntomas reales que coincidieran con lo que están informando. A pesar de que se agregaron muchos más, no era un dolor de cuerpo, un dolor de cabeza. No, en ese momento, cuando yo me doy cuenta, no era típico. Al otro día, o sea, fui a trabajar normalmente. En ese momento, o sea, en el ingreso al trabajo, obviamente hay una persona de nuestra misma empresa tomando la temperatura, poniendo alcohol en las manos y preguntando si tuvo algún síntoma, digamos, parecido, similar a lo que informan sobre el COVID-19. Yo en ese momento informé que no tuve ningún síntoma de lo que informaban, pero sí mi dolor de cuerpo, mi dolor de cabeza y esa molestia que por ahí uno no sospecha, porque lo primero que hace uno es primero, o sea, tiene que estar seguro, parece que el dolor de garganta, no sé, lo tienen que estar acogotando, ¿no? Algo así. Y automáticamente me derivaron con mi supervisor, digamos, a comunicarlo y a testearme. O sea, acá hay un impasse. En el lugar donde yo estaba trabajando, al ser un lugar de atención para gente jubilada, yo corresponde que me vaya a hacer un testeo al centro de estudios médicos ambulatorios. No es que ahí no me hicieron el testeo. Lo que se conoce en Mar del Plata como el SEMA. Sí, así es. Y es el lugar centralizado que en este momento está funcionando, digamos, a 1000 por hora, por decirlo así, con el tema de los testeos, del COVID y de todo esto. Entonces, se me apartó, se me informó que tenía que ir a hisoparme y a aislarme desde el hisopado hasta el resultado. Bien. ¿Cuánto tiempo pasó desde que te hisoparon hasta que te dieron el resultado? Bien, 48 horas exactamente. Bien. Y durante esas 48 horas, ¿qué te... Quiero ajustarme primero a esas 48 horas. Te hisoparon, te fuiste para tu casa, llegaste y ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Bien, el procedimiento, sí, el procedimiento que siempre hacemos acá en casa con todas las personas que vienen de afuera, tanto yo venga de trabajar, como lo hace mi mujer, como cualquiera de los chicos o algo, es sacarse las zapatillas y al baño.
de donde venga, más si usó transporte público, si tuvo que hacer algún trámite, algo. Ese es el procedimiento que hicimos siempre desde marzo. Es sacarse el calzado, dejarlo aparte para que uno lo lleve al lavadero y que le pase lavandina, alcohol, lo que haya, y al baño directamente. Ese es el proceso de todos los días. Yo también soy, o sea, tengo que confesar, soy un hombre de fe y en algunos casos de fe y esperanza. Entonces no tenía noción ni idea de que esto fuese a dar un resultado positivo. Yo me estaba cuidando. Tenía alcohol en gel, toallitas con lavandina, tenía todas las precauciones al salir, al entrar, guantes, tenía todo el equipo de protección que me había dado el trabajo y yo le había sumado mascarilla, antiparra, un acrílico para la cara. No existía posibilidad porque era como, a ver, estaba más equipado que un tipo de la NASA cuando iba a la Luna. O sea, era increíble todas las cosas que fuimos juntando con mi mujer para que yo esté protegido en ese lugar, porque sabíamos a lo que nos exponíamos. Entonces, fueron un montón de precauciones que tomamos gradualmente, como para decir, nos estamos dando. Si entra el virus, es que es MacGyver. O sea, no, bueno, yo por ahí, hay gente que por ahí no sabe quién es MacGyver. Pero la verdad, sinceramente, eran muchas precauciones las que tomamos al salir, al entrar de casa, en el trabajo. Yo vivía con alcohol, o sea, vivía pasándome alcohol en gel en las manos, alcohol rebajado al 70%. Teníamos precaución de todo y de todos. Y en ese lugar también existían ciertos puestos, ciertos lugares donde hay un desinfectante, un bactericida muy, pero muy fuerte, que está para la utilización de todos los médicos, el personal sanitario y para nosotros mismos también, donde nos protegíamos las manos también, o sea, estábamos realmente conscientes de que estábamos haciendo las cosas bien. Ahora, Javier, en esas 48 horas de que te hacen el hisopado en el SEMA, si vos de ahí te trasladaste hasta tu casa, eh, Sí, sí. bien, ¿en qué medio de transporte fuiste a tu casa? Ah, por medios propios eso, desde el lugar que informé mi situación del día anterior Sí. hasta el SEMA y del SEMA a mi casa medios propios, o sea, yo tengo motocicleta, no, o sea, la ida fue un poco tortuosa por el hecho de encontrarme con el hecho de que me manden a hisopar, ya ahí había algo que no era, porque yo tenía que estar en mi puesto sentado, trabajando, controlando el piso 3. Y yo ya estaba en el mismo horario dirigiéndome al SEMA, en moto y a hisoparme. Entonces ya había algo diferente, había algo que ya no estaba bien, me había sacado de la rutina de todos los días de trabajo. Pero sí, fui, o sea, tengo moto, fui en moto, o sea, al mejor estilo Lorenzo Lama, como que digo, bueno, voy a zafar un par de horitas del trabajo y voy a aprovechar, pero en realidad no, iba decididamente a efectuar el PCR que hoy están haciendo. ¿Cómo fue la atención en el SEMA? ¿Cómo te recibieron a vos y qué viste? ¿Cómo reciben a cualquiera que va a hisoparse por algún motivo propio? Porque fue por una derivación. Yo quiero recalcar y quiero reafirmar el laburo que están haciendo, pero muchas personas. A mí, tanto en ese momento como después, bueno, más adelante, en la parte del aislamiento que me tocó, es increíble cómo están laburando y la manera de que con nada hacen mucho, porque primero que hay que hacer una fila, esperar que a uno lo atiendan. Si el día está lindo, la fila es por fuera, o sea que puede disfrutar un poquito del sol, puede distenderse un poco, a veces hay sillas como para que la gente se siente, y uno cuando entra está a 2,5 metros de distancia de una mesa de médicos y un enfermero o una enfermera que está constantemente limpiando los asientos, dándole alcohol a uno, y ahí es donde empieza un interrogatorio, ahí es donde empieza, digamos, empiezan a investigar lo que uno tiene y a lo que uno fue. Bien, y en esas preguntas que son muy puntuales, eh, ¿qué notás vos? Porque a vos te está interrogando alguien que no conoces por una enfermedad. Espera que vamos a rechazar una llamada, que está llamando alguien de Buenos Aires acá. Ahí está, ya la rechacé. Me está llamando alguien de Buenos Ya Aires. están llegando el club.
Sí, pero Los fans se están lo que más llamando, me es molesta increíble es que que no se... nos esté viendo. Ese es el tema, eso es lo que me molesta realmente. Bueno, y te recibe una persona que no, insisto, no conoces y te hace un montón de preguntas, ¿sí? Esas preguntas, por ejemplo, ¿se refieren a qué? O sea, obviamente el tema de la Bien. enfermedad, pero ¿qué cosas puntuales? ¿Qué recordás? Bien, o sea, primero, sí, son 2 o 3 médicos de acuerdo al turno. Hay veces que son 2 y hay veces que son 3. Y, o sea, y la verdad que la tienen muy clara. No es que están como Nostradamus con la bola de cristal ahí adivinando a ver qué es lo que, a quién atienden. La verdad que la tienen muy clara y cuando uno habla, el médico ya como que tiene cierta experiencia en la cual va a decir, bueno, este me está cachando, como diría Franchella, o no. Pero yo lo que fui es sinceramente a contar lo que me habían mandado al trabajo. Lo cual en ese momento yo quería volver a trabajar. Raro, raro, porque a uno no le gusta trabajar. O sea, pero yo quería volver a trabajar y yo quería decir la verdad como para que me liberen y volver al trabajo o volver a mi casa. Y uno le preguntan primero los síntomas mayormente conocidos y después le dan un espacio para un relato. Entonces, a ver, ¿por qué estás acá? ¿Por qué te mandan? Cuando yo efectué mi declaración de dónde estaba trabajando, en qué lugar estaba trabajando y lo que había sentido automáticamente fue, sí, a uno lo despachan a hacer el famoso hisopado, o sea, y ahí es donde se dan cuenta, de acuerdo a la veracidad, como uno dice, porque la verdad tenemos que confesar que hay mucha gente que va por precaución, por prevención o porque, mirá, el primo de un amigo, del tío, del familiar, del vecino de enfrente, me parece que tiene COVID, así que me voy a ir a hisopar. Por las dudas, porque yo lo vi fijo un día y me saludó, me levantó la mano derecha. Y ya cree la gente que no sé, que está contagiada, pero no. Realmente hay mucha gente que va queriendo que le hagan un hisopado porque cree. Y en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que, o sea, ante algún síntoma viable, o sea, que coincida con un estado gripal fuerte, ahí automáticamente dirigirse. Bueno, entonces en el hisopado volvés a tu casa y hasta que te dan el resultado pasaron 48 horas. ¿Se Sí. hablaba del tema en tu casa con tu señora, Ah, con tus hijos, con... yo la verdad que, o sea, lo primero que cuando volví me encuentro con Micaela, mi hija del corazón, que me dice, no hay problema, no hay problema, o sea, va a salir todo bien, me dice, es la primera que me tiró buena onda. Porque estás en la duda, ¿qué hago? ¿Te saludo? ¿No te saludo? ¿Me acerco? ¿No me acerco? ¿Me agarro mi plato, mis cubiertos y me los llevo? Pero acá somos, digamos, gente de fe y sabemos que cualquier cosa que suceda va a estar permitido y va a salir lo mejor posible. Eso es lo que nosotros siempre creemos, que nos pueden pasar las mismas cosas y todas las cosas que le suceden a todos. Pero nosotros tenemos un respaldo. Entonces estábamos esperanzados de que sí, son 2 días, mejor, tómatelos, viene el resultado y listo, y volvés al trabajo. O sea, es también el optimismo y muchas veces el humor. Yo creo que en mi vida soy el 70 y el 80% humor. O sea, a mí siempre hago un chiste que dice, qué desgracia, murió mamá, pero paseamos en auto. Siempre digo lo mismo. Pero la verdad que estamos digamos, con ese ritmo de tratar de tomarlo con el mejor humor posible, porque es una situación en la cual se maneja mucho lo anímico. En ese momento es donde vos dependés de un hilo, en donde tu ánimo, tanto tuyo como el de tu alrededor, va a depender digamos, de ese resultado, sea negativo o no. Porque si eso es negativo, vos vas a decir, uy, ahora me puedo contagiar y voy a salir a la calle y me voy a disfrazar de fantasma todo blanco con la vea... Ah, no, perdón, esa era otra cosa. Me voy a disfrazar todo de blanco para no tocar a nadie. Pero sí está el hecho de que si sos positivo, va a depender mucho tu recuperación como yo la tuve. Entonces está también el hecho de que esa incertidumbre de 48 horas es cómo vos te vas a manejar y digamos el esmero que le ponés. O sea, 48 horas son, creo que es el entretiempo de una final. Es eso, de no saber si va a ser el resultado para tu equipo, si te lo van a dar vuelta, si se va a suspender por lluvia, no sabes. Entonces cuesta un poco asimilarlo, pero si vos le pones actitud, le pones buena onda, y le pones el pecho, o sea, nosotros recibimos un resultado que la verdad no esperábamos, pero así lo empezamos a remar, digamos, desde el minuto cero empezamos a remar con el positivismo.
¿Cómo te avisan a vos que te dio positivo el análisis de COVID-19? Pues, primero telefónicamente. Ujú. Ya a partir del primer momento que te avisan, o sea, cuando uno lo entrevistan, le toman el número de teléfono, dirección, y ahí es donde empieza, digamos, comienza un proceso de estudio para cada uno. Entonces, llegó al punto en donde tenemos el llamado de parte de un infectólogo, el cual muy correcto, muy, o sea, muy acotado con sus palabras, me informó a mi número de teléfono celular que yo había sido detectado como COVID positivo. El domingo, digamos, casi a la nochecita. Ajá. Y a partir de ahí, ¿qué sucedió? Jo. Y ahí creo que ahí, digamos, donde nos vimos, digamos, nos vimos en una hoja en blanco como para poder empezar a escribir lo que queríamos nosotros para enfrentar todo esto. Ahí es donde se te pone la hoja en blanco y decís, bueno, vos empezás a escribir la historia que querés para transcurrir este momento. Obviamente que el resultado no era el esperado. Obviamente que empezamos a hacernos un montón de preguntas con respecto a nosotros y a las personas que habíamos estado viendo 48 o 72 horas antes de que yo empiece con los síntomas. Porque ahí es donde nos informan a nosotros, nos anotician, que una vez que uno tenga algún síntoma y después se vaya a hisopar, desde el momento que tuvo el primer síntoma, se toman 72 horas antes como para ver la cadena que uno tuvo contacto, como para empezar a detectar los casos posibles, futuros o sospechosos que puede llegar a tener esta enfermedad. ¿A quién podría haber contagiado yo? Ese fue digamos, el momento en el cual fueron 10 millones de preguntas a la cabeza y empezar a desglosar y a separar. Y en esa cadena de pensamientos, más allá de la gente con la cual tuviste contacto, eh, ¿qué charlaron en tu casa y qué se te cruzaba a vos por la cabeza? Es decir, bueno, vos también, bueno, tenés una enfermedad preexistente que es asma, y decís, bueno, el asma más el COVID-19 me lleva a que me apaguen el televisor en un par de días. No sé, eso es Eh, lo que se me ocurriría, qué sé yo. No sé, tal vez no, tal eh, vez pensás por otro lado. lo primero sí, lo primero que vimos, o sea, era un asma preexistente, infantil, bronquial, también un poco psicosomático, o sea, fue, digamos, de chico, por ciertas situaciones que se ejecutaban esos brotes asmáticos. Aparte, hace 2 años fue un principio de POC, porque yo durante mi adolescencia dejé de hacer caso a los especialistas y todo, y tuve una adolescencia casi normal, como cualquier adolescente, en donde comencé a fumar y donde llevaba una vida de adolescente normal, sana, tranquila, pero me acompañó el cigarrillo, me mal acompañó, perdón, hasta hace un tiempo, entonces ya tenía un principio de POC dado por un médico clínico de un famoso instituto acá de Mar del Plata. Entonces se sumaron esas dos cosas, el asma, ese principio, esa cosita que había de POC, y haber dejado de fumar cuando empezó todo esto. O sea que todavía yo no era totalmente un paciente en recuperación. Vamos, Y sí, sí, fue, sí, te sí, escucho, te escucho. digamos, una especie de choque. No iba muy rápido, pero sí, es chocarse con algo, digamos, a unos 20, 25, 30 kilómetros. Empezar a comenzar o rozar algo y empezar aparte, o sea, al mismo tiempo teníamos un pensamiento de la gente que habíamos visto, yo cómo le iba a pasar, el médico, porque todo esto fue durante la llamada también. Yo estaba escuchando al médico, pensando todo eso, le informé a mi mujer y era pensar, digamos, era como, digamos, no sé, hoy en día una supercomputadora, Core, el i7 con 7 núcleos, todo eso éramos nosotros en ese momento, procesando un montón de información y tratándole de buscar, digamos, alguna respuesta en la cual podía ser encontrar la respuesta ahí nomás, pero en las otras íbamos a tener que informar, íbamos a tener que decir. Entonces
En ese momento de confusión es como subirse a una calecita sin agarrarse y que la calecita empiece a andar más rápido. Y ya en un momento decir, bueno, paremos, vamos a ordenarnos un poco. Recibamos la noticia primero, tenemos esta noticia. Comencemos por lo que pregunta el médico. Vamos a buscar los nexos que tuvimos para comenzar a proteger, digamos, a la gente que estuvo en contacto 72 horas antes, de las cuales yo presenté un síntoma. Bien, hasta ahí nos organizamos. Bien. Después, ¿cómo siguió el procedimiento técnico, digamos? O sea, a vos te notifican, te dicen, bueno, usted es Sí. COVID positivo. ¿Qué hicieron? ¿Quédese en su casa? ¿Qué te dijeron? ¿Se queda en su casa? ¿No abran la Bien. puerta? ¿Qué te dijeron? El procedimiento actual que se está ejecutando acá en Mar del Plata, que me tocó a mí, lo hablo por mí, me preguntaron si yo tenía la posibilidad de utilizar una habitación y un baño, aparte de lo que mi familia utilizaba, que lo cual no tenemos esa posibilidad, compartimos el baño, tenemos un solo baño, sí teníamos la posibilidad de una habitación aparte. Y por mis antecedentes también, antes mencionado, que el asma y todo eso, lo cual interrogué al infectólogo y le dije qué peligrosidad tenía yo. Y el infectólogo me dijo la verdad, o sea, no es que me alentó en el minuto 90 estando perdiendo 6-0, no, me dijo la verdad. A ver, si vos tenés todo esto, ya llevas un par de goles en contra, te va a costar remontarlo, o sea, vas a tener que tener ciertos cuidados. O sea, le informé, no tengo la posibilidad de tener un baño aparte para mí solo, pero sí una habitación. Pero el baño es muy importante porque el baño cuando uno entra utiliza varias cosas por más que sean elementos de higiene. Entonces le informé, el médico me dice, bueno, usted tiene la posibilidad de que lo llevemos a un hotel dispuesto por la Municipalidad de General Porredón, lo cual destaco, que creo que está pasando en varios lados, pero acá lo puedo decir que es, o sea, que es algo que se empezó a implementar y a una vez ahí lo aíslan a usted y lo podemos estar testeando más de cerca de acuerdo a todo lo que va transcurriendo. Primero, o sea, fue la pregunta. Después fue esa información. Automáticamente dijimos, bueno, porque mi familia no sabíamos, o sea, qué podía llegar a pasar. O sea, a ver, ellos no habían sido testeados, habían sido los famosos contactos estrechos Y que luego mencionan. Entonces, los testearon a ellos, los hisoparon, le hicieron algún... no. ¿Por qué no? ¿Te Acá dieron hay, una explicación por qué no? sí, acá hay una política que es donde dice que si en este caso, en mi caso y en el de muchos que pasan lo mismo, un contacto estrecho con una persona COVID se tiene que aislar durante 14 días y ese contacto estrecho es positivo. Digamos, se informa como positivo para que esa persona esté aislada durante 14 días en su domicilio. Es sospechoso porque, la verdad que sí, sigue siendo sospechoso por el hecho de que no manifiesta ningún síntoma, pero sí es positivo para la municipalidad, en este caso es quien regula los casos. Están aislados durante 14 días, en esos 14 días tienen que manifestar algún síntoma para ser hisopados ellos. Ajá. O sea, durante 14 días ellos están aislados. Bien. Si tienen algún síntoma que está relacionado directamente con el COVID, o por ejemplo en mi caso, que yo había empezado con dolor de cuerpo y dolor de cabeza, automáticamente se informa y se los hisopa. Pero ellos sí o sí tenían que estar resguardados durante 14 días sin contacto con nadie. Porque no, o sea, para la realidad eran dudosos, para la municipalidad eran positivos, pero no comprobados. Bien, ¿a vos te trasladan o te trasladaste vos hasta el lugar de aislamiento, que es en un hotel? No, a mí me trasladan en una ambulancia al SAME Ujú. dispuesta para la gente positiva, o sea, armada para gente con COVID positivo. Me trasladan desde mi domicilio hasta un hotel municipal. Automáticamente desde la llamada del infectólogo y de que yo le confirmo que voy a participar, digamos, del aislamiento en un lugar aparte de lo que era mi residencia,
me trasladan en una ambulancia del SAME a un hotel céntrico de Mar del Plata, de la calle Moreno, entre Buenos Aires y Entre Ríos. No sé El si sigue personal del llamando igual, SAME, dos, el Hotel Flamingo. ¿eh? No sé si cambió el nombre, Sí, pero el Hotel Flamingo. sí, sí, no sabía que se podía decir el hotel, Sí, que hay que recalcar que todo el trayecto, yo tuve que viajar solo, o sea, que generalmente hay veces que buscan dos o tres personas que van a ser aisladas, yo en ese momento tuve que viajar solo, es una ambulancia dispuesta para esa persona. No, o sea, cumple el propósito ese, trasladar gente positiva del domicilio al lugar donde la municipalidad lo destine. bien. Y en el hotel, bueno, obviamente destinaron una habitación donde vos estabas solo. Sí, o sea, fue todo un tema, entrar al hotel sabiendo que es positivo, porque ahí es donde uno, o sea, donde uno dice, bueno, acá ya estoy solo, porque uno sabía muy bien, estaba informado, que cuando uno comenzaba a transcurrir el camino digamos, de ser positivo en COVID, comienza a estar solo. Y desde ese momento, lo único que te pueden hacer, te pueden acompañar por mensaje, por llamada, por videollamada, por videoconferencia, por Zoom, por lo que sea, pero en persona estás solo. O sea que no vamos a tener, digamos, 24 horas a siempre que va a estar con nosotros a través de alguna conexión de internet o alguna llamada. Entonces, llegar a un lugar donde dice, bueno, me van a aislar, voy a estar solo y de acá van a ver qué es lo que sucede con mi salud. Y de ahí van a ver si después voy a una clínica, voy a un hospital, me medican acá, me van a estudiar ahí a mí, cómo es mi caso y qué es lo que sucede. Pero uno está solo, solo. Ahí llega, lo reciben, quiero destacar que el personal de ahí, o sea, enfermeros, enfermeras, médicos, el personal de vigilancia, hay gente que está de mucamo y mucamas ahí, la verdad que se juegan la vida y tienen una exquisita atención con la gente que está ahí, porque sabe muy bien que ese puede ser el último lugar en donde vaya a visitar uno, digamos. Entonces, uno también tiene cierta contención psicológica ahí. Y la gente que trabaja ahí, o sea, porque entiendo, vos decís personal de vigilancia, mucamas, ¿es personal del ámbito sanitario o es personal del hotel o contratado para tal fin? Por lo que yo he tenido, digamos, experiencia ahí, el contacto es telefónico, nunca uno tiene contacto con ningún personal de ahí, o sea, creo que lo he visto, lo más cerca que he visto del personal de ahí es alrededor de 3 metros, Ujú. porque ellos tienen la orden de que cuando uno se quiere manifestar algo y abre la puerta de la habitación, automáticamente se tienen que alejar, por más que estén vestidos con camisolín, con sus barbijos, con sus guantes, con su acrílico puesto, con todo eso tienen que, digamos, tener cierta distancia. Y la gran mayoría de personal sanitario de ahí. O sea, ¿por qué? Porque uno, aparte de estar ahí de guardia, de cuidarlo, o sea, ellas son las que tienen que manejar las medicaciones, y en el caso de que tenga alguna gravedad el caso, el que está ahí tiene que enseguida saber cómo actuar y saber llamar a algún médico o en el caso suministrar algún medicamento. Y el tema no sé, las comidas, imagino, el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, o sea, ¿cómo lo implementaban? ¿Te lo dejaban en la puerta? Voy a lo técnico prácticamente, ¿cómo se hace? El manejo era llegar, ser aislado en una habitación, yo no podía salir, no podía tener contacto, yo tampoco podía recibir a nadie y teníamos 4 comidas que teníamos desayuno, almuerzo, merienda y cena y la posibilidad de que cualquier delivery entregue algo sin contacto, o sea, que vayan, lo dejen en la puerta o algo. A lo cual digo, uy, tengo 4 comidas acá, estoy tranquilo, tengo una tele, tengo cable, me pueden traer cualquier cosa. ¡Qué ofertón! Dije. Ay, mi mujer estaba en ese momento dudando, decía, me parece que va a ser positivo durante 3 meses más. Pero no, el encierro es muy duro. Y la verdad que, o sea, que toda la organización que se prevé, creo que nosotros ya somos gente que digamos que ya se han organizado con todo eso. Generalmente los primeros
experimentos con respecto a eso son los que la sufren más. En mi caso, las comidas se dejaban en la puerta de la habitación mediante una silla, se pone una silla, o sea, la habitación que está ocupada tiene una silla afuera en la cual ahí dejan la viandita o el desayuno. En el caso de que yo tuve la posibilidad de tener termo, pava eléctrica, me acercaron a mí, porque eso es también lo bueno. Cualquier familiar puede hacerle llegar elementos de higiene para las comidas, incluso, repito, cualquier delivery podía ir, dejar cualquier pedido, mientras esté pago, lo dejaban en la puerta, decía la habitación, y no había ningún inconveniente. Entonces, las comidas se dejaban, o cualquier recado, cualquier cosa que nos lleven, en la silla, le golpeaban la puerta, uno tenía que esperar 1 o 2 minutos para que el personal se aleje, Bien. y tenía que llegarse a la puerta con un barbijo puesto y tomar eso, automáticamente, meterse dentro de la habitación y cerrar. La habitación que estaba ocupada obviamente tenía la silla afuera, era en donde dejaban los enfermeros o el personal de ahí, donde dejaban las cosas para cada paciente. ¿Y el día a día cómo se hace el chequeo? ¿Te va a ver un médico, el médico entra a la habitación, te llaman por teléfono? No, la Municipalidad de General Porredón tiene un sistema que se llama Testeate, que los primeros días yo no lo utilicé hasta que me registraron. Ujú. Pero sí, los primeros días fueron llamadas telefónicas. A uno cuando llegan le toman el número de teléfono personal, el celular, tiene teléfono en la habitación y teléfono de algún familiar. Como ya al llegar de noche, porque llegué el domingo a la noche, enseguida automáticamente me fueron, me llevaron la comida, el enfermero, que nunca supe el nombre, pero de ahí muy canchero con la gente que llegaba ahí, me hizo tranquilizar, me dijo, vos comé tranquilo, mirá, tenés una habitación, tenés tele, tenés cable, ahora te vamos a traer un termómetro, te va a llamar un médico y te va a empezar a controlar un médico. Entonces las llamadas son telefónicas, porque uno está efectivamente aislado. No hay otra, uno está solo. No va médico, no va enfermero, no va nadie. Ahí los controles se realizan telefónicamente o en el caso de ya estar registrado en esta aplicación de la Municipalidad de General Porredón, sí, ya uno comienza a ser testeado por videollamada o videoconsulta. Y no tosa, bueno, igual ahora ya está, ahora tosé, puede hacer cualquier cosa. En este momento, o sea, generalmente uno llega, digamos, a un nivel donde le falta el aire. Creo que también estoy en estudio y es consecuencia de secuela de todo lo que ha transcurrido, pese a que fue leve lo mío. Fíjate, siempre yo digo lo que cambiamos la forma, los métodos, todo, ¿no? Porque antes tosíamos y nos tapábamos la boca, ahora tenemos que toser o estornudar sobre el pliegue del codo, ¿no? Eh, son pequeños pasos que hay que cambiarlos. En este momento yo estoy solo en esta habitación, o sea, y me permito eso porque yo automáticamente me estoy lavando mucho las manos. Eso es una costumbre que me agarré, es voy a lavarme las manos, pasarme alcohol en gel, sigo con esas costumbres porque a uno le quedan. Y estar constantemente, anda al baño, lavate las manos, anda, lavate con que sea con detergente, pasate alcohol, llegás de afuera. Eso a uno le queda, ya como que lo está integrando. Nos seguimos olvidando el barbijo, cuando salimos. Eso sí, antes nos olvidamos la llave, ahora nos olvidamos el barbijo. Tranquilo, pero ya lo vamos a tener en cuenta. Javier, en un momento, seguramente, no sé, por ahí no te llegó ese momento y pasó de largo, pero entiendo que si bien no la persona que está con esta afección no es un enfermo terminal, puede serlo en cualquier momento, porque es como Sí. que la enfermedad empieza a avanzar rápidamente y se ingresa en un camino sin retorno. ¿En algún momento pensaste en eso? Incluso lo hablaste con alguien de tu familia, decir, si bien me siento bastante bien, en cualquier momento esto puede avanzar y me puedo morir. ¿Lo cruzó por tu cabeza? Hubo 2 momentos críticos que fueron más psicológicos que médicos en sí, porque también es eso, afrontar un aislamiento solo, teniendo la familia afuera, que no sabíamos qué es lo que iba a pasar, porque
si bien uno puede llegar a contemplar el hecho de que, bueno, yo tengo mi mujer, resuelve todo, pero ellos también tenían que estar aislados y tenían que estar dependiendo de otras personas para los mandados, las cosas y todo. Y gracias a Dios nos agarró en un momento en donde no teníamos ningún problema económico, entonces pudimos solventarlo de ese lado con el tema de los delivery, el tema de mandar a comprar gente, que hubo mucha gente que se acercó, tanto para mi mujer como para mí, como para ayudarnos, darnos una mano. Y hubo dos momentos críticos en el aislamiento, que fue el primer día, que es cuando recién ingresé, que el primer día es cuando uno empieza, digamos, a darse cuenta de la realidad que está viviendo. Porque muchas veces somos inconscientes y no nos cuidamos por hecho, a mí no me va a tocar, a mí no me va a agarrar. Y le pasó al de enfrente y por algo será que le pasa. Y esto es que consecuencia de tal cosa, o no, porque laburaba o trabajaba en tal lugar. Pero habiendo sido tan precavido, y después de recibir esa noticia, y tener un lapso de 40 minutos para armar un bolso, y destinarme a un lugar donde no conocía, donde no sabía lo que iba a pasar, y donde la única información era que había gente que iban, le aislaban, le internaban, le entubaban y moría. Y generalmente los que mayor peligro tenían eran con enfermedades que tenían antecedentes de enfermedades, perdón. Y digo, ¿y ahora qué hago? El primer día fue fatal, el primer día era no saber si volvía, si no, o sea, era como diciendo, bueno, a ver, me arrepiento de todo como por si me muero, a ver si, o sea, me voy al cielo, me voy al infierno, o sea, ¿qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué digo? O sea, en ese momento, hasta te digo más, estando comiendo, justo estaba manteniendo una llamada con una persona llegada, y empecé a toser. Me había atragantado con un raviol y del otro lado me decía, vamos, vamos, tosa, que eso pasa, me decían. Yo decía, no, es un raviol, no es no es COVID esto, de la tos que estoy sufriendo, es un raviol que no puedo hablar por teléfono y comer, o sea, solamente ejerzo una función bien. Cuando me ponen dos o tres cosas ya como que mi CPU empieza, digamos, a distorsionar. Y fue, me la acuerdo clarito, una noche, en la cual, o sea, trataba de no ver televisión, no ver informativos, para no sobrecargarme digamos, de información o de mala información. Y una noche, estando solo, digamos, la tele la tenía prendida, pero sin sonido, y me había llevado otro celular para poder jugar, juegos de ingenio, me había llevado lecturas, y en un momento se me cruzó por la cabeza, digo, acá tranquilamente con todo lo que yo estoy pasando, digamos, lo que está sucediendo con personas como yo, no vuelvo, o sea, ya está, listo. O sea, es la última vez que le di un abrazo a mis hijos, la última vez que me peleé con mi mamá, la última vez que me tomé un aperitivo con mi papá, la última vez que no sé, que la gastaba mi suegra, la última vez que le decía te amo a mi mujer, y digo, o sea, ¿qué hago? O sea, ya no tengo más vuelta atrás, entonces ahí es donde uno tiene que optar por una actitud, digamos, donde tiene que pararse frente a su propia vida y decir, ¿qué es lo que hago? A mí me ayudaron varias cosas, lo cual puedo destacar. Primero, la fe que tengo en Dios, ciega. Segundo, el buen humor, que siempre, siempre lo mantuve, que fue algo que me sostuvo bastante. Y tercero, todo lo familiar que yo tuve, desde mi mujer, mis hijos del corazón, mis padres, todos ellos fueron los que me sostenieron, los que me dieron ánimo, porque yo estaba solo. No tenía, digamos, uno no está, digamos, al alcance de nada ni de nadie como estaba a través de un teléfono con alguien. Entonces, estar solo en una habitación y que su vida dependa, digamos, de algo que no puede llegar
a controlar, a contemplar, porque qué sé yo, una gripe sabemos que no nos va a matar, pero vamos a la farmacia, nos compramos un antigripal fuerte y la atravesamos. No sé, o sea, o salimos a la calle y nos debemos cuidar o caminar por ciertos lugares donde son más seguros, podemos controlar y podemos tener cierta seguridad sobre nosotros, sobre nuestra vida, para que no nos pase nada en el ámbito cotidiano. Pero era como sentirse derrotado de antemano. Entonces ahí es donde entra un poco el ánimo, un poco la fe, un poco la aventura de levantarse y reconstruirse uno mismo. Y a partir de ese momento empieza a aferrarse a los valores de la vida que uno tiene, que no son los materiales, sino lo que uno pudo formar a través de los años, lo que uno pudo construir, digamos, para llegar a sostenerse y poder, digamos, enfrentar todo eso, que es lo más lindo, que es estar solo. Entonces, sentirte tranquilo de que vos, o sea, te morís, bueno, pero te morís bien, te morís tranquilo, te morís con una risa. Incluso en ese momento, yo hago envío un WhatsApp también a un conocido y le digo, si me llega a pasar algo, acordate de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Le digo, sí. Era cuestión de agarrar y decir, tomarlo con humor hasta en ese momento crítico. Y a partir de ese momento eso fue el quiebre. Eso fue la bisagra que a mí me hizo pensar de otra manera y a querer, digamos, a querer decir, bueno, si yo estoy mal y me voy a ir de acá, bueno, me voy a ir de la mejor manera posible, me voy a ir riéndome, me voy a ir alegrando a los demás, me voy a ir de que todos digan, bueno, uy, mira, se murió y sabes que 10 minutos antes me mandó un WhatsApp haciéndome un chiste. Era así, o sea, era así, es la actitud, es el quiebre que uno tiene cuando sabe que a lo que uno enfrenta aparte es algo traicionero. Este tipo de enfermedades, este tipo de virus, este tipo de infecciones que uno tiene, no son para gente que está acostumbrada a remarla, a pelearla. Yo digo, tengo una teoría, digo, el soldado lo que más quiere es morir en el frente de batalla. Ahora, si en algún momento se llega a tener, digamos, otra enfermedad, lo cual lo hace estar tirado en una cama, es lo peor que le puede pasar a él, porque el soldado quiere estar en el frente de batalla. Es un honor recibir un disparo en nombre de la bandera la cual representa. Entonces yo me sentía así por un momento de decir, pero ¿qué hago acá? O sea, yo me agarré un virus, yo tendría que estar, o sea, en otro lugar. Yo tengo que morirme de otra cosa, no puedo, digamos, rebajarme tanto a estar tirado, o sea, porque no pueda respirar. No, si no puedo respirar va a ser por otra cuestión. Entonces ahí es donde uno empieza a jugar con ese hilo fino. Es como llegar al borde del precipicio y decir, el mejor momento para dar un paso hacia atrás es este. O sea, lo que me va a hacer avanzar es dar un paso hacia atrás, porque para adelante me voy de jeta, entonces listo. Ahí es donde el quiebre y donde comienza a remontar. Y esto del aislamiento y todo, porque también yo tenía otras personas y se escuchaba lo que sucedía en otras habitaciones. Y yo veía que las noticias no eran buenas, no eran alentadoras de decir, uy, mira, acá hay otro que se lo toma de la misma manera. Y por ahí hay otro que está tosiendo toda la noche y que yo escucho que vienen, le dejan un medicamento y se van. Y entonces eso es lo que uno dice, bueno, empezar a tomarlo como que uno ya lo está transcurriendo de otra manera y le está poniendo otra actitud que no se deja vencer. Y ahí es donde le empieza a dar pelea a esto. O sea, más allá de todos los síntomas que, bueno, que yo los tuve leves, pero lo fui teniendo. Hubo días más complicados, obviamente. Pero ahí es donde se realiza el quiebre y es un cambio de actitud. Y la actitud es conlleva porque estamos, digamos, dependiendo de una actitud. ¿Estás en condiciones de donar plasma? ¿Podés? ¿Te han dicho si podés hacerlo? ¿Tienes ganas? Si es que podés. Yo ya soy donante voluntario y de médula ósea desde hace alrededor de 3-4 años de médula ósea. Donante voluntario hace muchos más años. Siempre me acerqué acá al Hospital La Liga de Mar del Plata. Hay otra entidad que queda en la calle Mitre que no he ido seguido, siempre me refería a Liga, en el hospital de la comunidad de acá de Mar del Plata, en diferentes ocasiones pude donar,
pero yo ya soy donante voluntario y también de médula ósea. No me molestaría a mí estar donando plasma, porque es lo mismo que donar sangre. Me encantaría siempre, digamos, uno tiene que ser útil y tiene que ayudar de cualquier manera posible. Bueno, en mi caso fue donando sangre antes y ahora tengo que hacerlo con el hecho del plasma. Sí, en el caso me lo pedirían, sí, obviamente, pero encantado. Voy a ser el primero en la fila y el que más pueda dar. O sea, si me dicen, bueno, doná 2, 3 veces, lo voy a hacer encantado porque es algo que va a ayudar a muchas personas y que también va a alentar a otras personas que empiecen a donar también. Bueno, la verdad que queríamos tener estamos casi en 55 minutos, que Instagram a la hora te corta, entonces no quiero que Sí, quede nada por la mitad. Bueno, ahí había alguna gente que decía algo con respecto a las estadísticas. La idea de la charla no eran tanto las estadísticas y sí tener el testimonio de primera mano de alguien que lo vivió. Hace un rato las noticias daban de Mar del Plata 300 y pico de casos. sí. Nosotros estamos a 1000 kilómetros de Mar del Plata, pero seguimos las noticias y hablamos con la familia, con los amigos, y Mar del Plata está detonada y están en un porcentaje suficiente de desorejados. ¿Sí? ¿Para qué suficiente? Sí, sí. Para que esto se siga propagando. Hay gente que se cuida y hay gente que no le da buena nada, y la verdad es una pena porque o sea, 300 casos y fallecimientos, y como nadie fue a golpearle la puerta, porque no, vengo a buscarlo a usted, entonces como que la gente no da bolilla. La verdad que no digo que sea una lástima, digo, la verdad ya raya con la estupidez humana, me parece, ¿no? Hay que pensar de dos maneras. Primero, no hacerle caso, digamos, a lo que Mar del Plata se enfrenta políticamente, que hay que tener en cuenta eso, que se está haciendo todo lo que acá se ve, el esfuerzo que se hace, y acá se ve también la gente que no quiere hacer esfuerzo y que piensa que esto es solamente un plan político en lo cual conlleva a ideales, digamos, superiores a lo que nosotros manejamos. No, digamos algo, sí, hay que cuidarse, un montón hay que cuidarse, y más que antes. Pero convengamos de que colaborando un poquito, cuidándose uno, cuidándose al demás, cuidando la postura que uno enfrenta toda esta información, así es como ayuda. La verdad que Mar del Plata sí, está descontrolada, ¿eh? Pero creo que se está haciendo y se está remando bastante bien. Haceme un favor, que sé que estaba mirando, llamate a Sí, Natalia que se acerque, un momento. No, sí, creo que no está que lo quiera, mirando. no que lo quiera, que se acerque. O sea, no que estoy la pena. Vení, Nati, acércate A ver. para. Pará. Mirame el cuadro mientras que no me lo saque nadie. Muy lindo el cuadro, muy lindo el cuadro. Debe estar diciéndome cualquier cosa porque no era algo que estaba ni previsto ni pensado. Pero que ni se arregle el pelo, No, nada. ¿qué tal? No. Ahí Mirá, está. mirá, mirá, mirá Ahí está, mirá mirá cómo cómo está está con las trabajando. manos. O sea, Cómo está trabajando. Nati, gracias. Quería No, nada. acercarte y los dos vaya como símbolo de unión, a partir de ustedes, bueno, sirva también, si es que sirve de ejemplo, para otra gente que la está pasando mal, y bueno, darle fuerzas y ánimo que a partir de ustedes dos y el resto de la familia que se puede salir adelante con esto que, insisto, está resfriado, te pica un poco la garganta, pero de buena a primera te empezás a sentir mal, y como le decía Javi, haciendo un parangón, te apagan el televisor y no se prende más. Gracias. No, nada. Gracias a vos. Javi, gracias. Todo lo que hemos hablado lo hemos hablado en privado, así que bueno, nada. sí, la verdad, yo te agradezco a vos y cualquier persona que quiera, digamos, preguntar más sobre esto, sobre cualquier otra cosa que respecta digamos, de lo que es COVID, en lo poquito que puede informar, me han preguntado, quiero agradecer a todo, pero a todo el mundo que me ha llamado, principalmente mi familia, ellos me bancaron un montón. A mi hermano, mi mamá, marido, todos, o sea, todos ellos me bancaron. Hubo muchos amigos, muchos ex compañeros que empezaron a preocuparse por esto y todos preguntando. Que más allá de eso, o sea, siempre, ahora estadísticamente está comprobado que todos conocemos a una persona que fue COVID positivo.
Está comprobado. Entonces, vayan, acérquense, pregúntenle y que esa persona les informe de que no es tan grave la enfermedad, que se puede atravesar con recursos mínimos y con sobre todas las cosas con el apoyo de los familiares y amigos, que también depende mucho del ánimo con el cual uno puede atravesar. Gracias, Gustavo. Vamos a seguir adelante. Te despido porque nos sacan del aire, como en la tele, ¿viste? Somos figuras de la tele. Gracias. Nos vemos. Ahí Nos estamos. vemos. Javier Moreno, lo saco así abruptamente porque nos corta Instagram. El sábado, 7 de la tarde, otro testimonio de otra cosa. Así hablamos en Ciberperiodismo Ya. Que la pasen muy bien, esperemos que les haya gustado. Gracias.